Muy bien, vamos a empezar a nombrar lista. Vamos a ver. Alvarado Arce Misael. ¿No? Por favor, apagar su micrófono para que no se oiga el doble fondo, por favor. Álvarez Padilla Francisco. Ávila Velázquez Dulce Melina. Barrón López Laila. Presente. Camacho Rentería Oscar. Presente. Castañeda Alegría. Presente. Fonseca Cisneros Laura. Aquí, profe, presente. Franco Moreno. Franco Moreno Kenia. García Rea José Antonio. Presente, profe. Gómez Guzmán. Presente. González Reigosa. Presente. González Pérez. Presente. Guerrero Salazar. Hernández Cruz. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. Juárez Ortega. Jurado Palacios. Olmedo Ángel. Presente. Palma. Palma Cuevas. Parada Salazar. Presente. Pineda Íñiguez. Presente. ¿Qué? Pineda, no has entregado ninguna tarea y no estuviste presente en la clase pasada. Mándame a Sí, mi profe, correo. Mande. lo que pasa es que yo era de Sabatino, me acabo de cambiar apenas, entonces no he estado presente en las anteriores clases. Está bien. Nada más, mándame por correo la tarea pasada y esta, la de hoy. Ajá, ok. Ponte de acuerdo con ¿Está tus bien, profe? compañeros. Mándamelas esta semana para no bajarte calificación, ¿sale? Ok, profe, está bien, gracias. Gracias a ti. Ramírez Abrego. Ramírez García. Ruiz Wong. Presente. Sánchez Delgado. Presente. Sepúlveda. Presente. Torres Vizcaíno. No, perdón, Torres González. Presente. Presente. Y Vizcaíno también. Ok. Presente. ¿Alguien faltó de nombrar? Parece que no. Muy bien. ¿Alguien me puede decir en qué punto nos quedamos la clase pasada?
¿se acuerdan? Me parece que la estructura macroscópica del hueso. Ok. ¿Vimos lo de diáfisis, epífisis, metáfisis, todo eso? Sí. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Tienen alguna duda que les haya salido en estos días? Sí, yo sí. Adelante. No entendí muy bien porque está muy confuso lo de la metáfisis, la diáfisis y la epífisis. Muy bien, Judith. Ahorita volvemos a retomar ese punto. Acabo tenemos algo de tiempo. Bien. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces vamos a seguir con la estructura macroscópica del hueso. Aquí. Voy a compartir desde vuelta la presentación. Ahí vamos. Muy bien. ¿Pueden ver la diapositiva claramente? Sí. Sí. Ok. Entonces, miren. Retomando la estructura macroscópica del hueso. Estamos hablando de un hueso largo, ¿sí? Un hueso largo, que damos que es aquel que predomina el largo sobre el ancho y el grosor, ¿sí? En este caso, el hueso que ven aquí es un húmero. El húmero es el que tenemos por debajo del hombro y llega hasta el codo. ¿Ven ustedes? El húmero se clasifica como un hueso largo porque su largo, digamos que mide 30 centímetros de largo por 4 o 5 de ancho a lo mucho en sus extremos y en la mitad medirá 1,5 centímetros, 2, y de grosor tendrá también 1 o 2 centímetros. Entonces, las dimensiones de largo predominan y se va a clasificar como un hueso largo. Y vamos a tomar la estructura de este hueso largo para ver la estructura ósea macroscópica de la mayoría de los huesos, ¿sí? Ahora, ahí tenemos las partes más importantes a simple vista de los huesos largos. La diáfisis, la epífisis, la metáfisis, el cartílago articular, el periósteo, la cavidad medular y el endostio. Entonces, ¿qué es importante de cada una? La diáfisis es la parte del hueso en la cual es digamos que es como el cuerpo del hueso, ¿sí? Es esto de aquí, la diáfisis. Es la parte más larga del hueso y tiene algunas características. Profe, no lo escucho bien, como que se entrecorta su audio. ¿Sí? ¿A alguien más le pasa lo mismo o es a todos? ¿A alguien más le pasa lo mismo que se entrecorta mi audio? Ah, No se escucha nada.
A ver, estoy corrigiendo lo de mi internet, a ver si esto se corrige. Muy bien. ¿Ya me puedo escuchar de vuelta? Sí, ahora sí, profe, nomás que usted está trabado. Ahora ya sí. ¿Ya? Sí. Tuve problemas con el internet, lo reinicié. Pero espero que ya esté estable ahorita. Muy bien. Vamos a ver si se puede volver a compartir la presentación. Ok. ¿Pueden ver la presentación de vuelta? ¿Sí la pueden ver? No los escucho. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, ok, gracias. Entonces, voy a ponerlo en pantalla completa. No, no se ve, nomás dice presentación. Ahora sí ya, no había aparecido. Ok, Ya está, profe. perfecto. Entonces, proseguimos. La diáfisis es el cuerpo del hueso. La diáfisis es el cuerpo del hueso y tiene una función o tiene unas características importantes. Estas características es que está compuesta principalmente por tejido óseo compacto. Vamos a ver las características del tejido óseo compacto en unos momentos más. Entonces, esta es la diáfisis, esta parte de aquí, la parte más larga del hueso, la parte más delgada del hueso, es la diáfisis. También se le conoce como el cuerpo del hueso y tiene algunas características, como les comentaba, está hecha de tejido óseo compacto o duro. Casi siempre la diáfisis de todos los huesos largos está hueca por dentro, como muchos tienen hueco el cerebro, sobre todo los políticos, ¿sí? Y ese espacio hueco está lleno de la médula ósea, el tuétano que les comentaba la vez pasada. Ya vimos las funciones de la médula ósea, sobre todo en la hematopoiesis. También la diáfisis es el lugar donde en el hueso se da la mayoría de las fracturas, ¿sí? Y pues es lo más importante de la diáfisis. Solamente en los huesos largos tenemos una diáfisis. Ahora vamos a pasar a la epífisis. En la epífisis vamos a ver que vamos a tener en todos los huesos largos dos. Una epífisis proximal, la que está más cerca de la cabeza de ustedes, y una epífisis distal, la que está más alejada de su cabeza. En este caso, si alcanzan a ver mi mouse, esta es la epífisis distal, perdón, la proximal esta de aquí, la que está más cerca de la cabeza, y esta de acá es la epífisis distal,
la que está más lejos de la cabeza. Las epífisis es el inicio y el término del hueso. Entre las dos epífisis vamos a tener las metáfisis y la diáfisis. En las epífisis vamos a tener unas características especiales, sobre todo que su tipo de hueso predominante es el hueso del tipo esponjoso. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero pueden notar ahí que sus características es que está compuesta principalmente por tejido óseo esponjoso. Y que las epífisis, en la parte donde hacen conexión con otro hueso para formar una articulación, van a estar cubiertas por el famoso cartílago articular. Ese famoso cartílago articular es el que se les desgasta a sus abuelitos, a sus abuelitas o a los futbolistas y hace que le duelan, por ejemplo, las rodillas, las coyunturas de los dedos, la muñeca, el codo, la cadera. Ese es el famoso cartílago articular que cuando se les desgasta las epífisis en las articulaciones va a empezar a doler. Luego vamos a pasar a la metáfisis. La metáfisis está entre la epífisis por arriba y la diáfisis por abajo. También vamos a tener dos, una proximal y una distal. La metáfisis en el adulto solamente la vamos a ver como una línea epifisiaria, ahorita voy a hablar de eso. Pero su principal característica de ella es que en la metáfisis es donde se da el crecimiento de los huesos largos a lo largo. O sea, es lo que hace crecer a lo largo los huesos largos. No sé si me doy a entender con ese punto. ¿Me escuchan? ¿Sí o no? Sí, Okay. Entonces, ya vimos la diáfisis, la epífisis, la metáfisis y el cartílago articular. Ahora nos queda ver el periósteo. El periósteo es la parte del hueso que no se ve. O sea, eso sabemos que está ahí por el microscopio. El periósteo, háganse cuenta que es un forro de un libro, de esos forros transparentes pegados al libro, que son autoadheribles, por ejemplo, ¿sí? No se ve, tú nada más ves la portada de tu libro, pero ahí está cubriendo y protegiendo tu libro. Así es en el hueso. El periósteo recubre todo el hueso, todo alrededor, por arriba, por delante, por abajo, por detrás, por donde ustedes quieran, lo va a recubrir, lo va a forrar el periósteo a todo el hueso, excepto donde hay cartílago. Donde hay cartílago no hay periósteo. O hay periósteo o hay cartílago, una de dos. Y como el cartílago articular es nada más esta cosita azul que tenemos aquí en las epífisis, todo lo demás, toda la demás circunferencia o perímetro del hueso va a estar recubierto por periósteo. Y así, como un forro autoadherible, el periósteo está íntimamente pegado al hueso. Son como uña y mugre, está bien pegado, y no es que tú lo puedas separar con un bisturí o algo así, está bien pegado. El periósteo es un tejido, le vamos a llamar conectivo, ¿sí? Es un tejido conectivo. Como el
hueso es un órgano, vamos a encontrar diferentes tipos de tejido. Vamos a encontrar tejido óseo, tejido nervioso y tejido grasoso y también tejido conectivo. ¿Sale? Entonces, el tejido, periósteo, recuerden que viene su nombre de peri, significa alrededor de. ¿Sale? Periférico, alrededor de la ciudad. Periósteo, alrededor del hueso, excepto donde hay cartílago. ¿Qué funciones tiene el periósteo? Una, circulación. El periósteo permite que circule sangre por todo el hueso. ¿Sale? Segunda función del periósteo, sensibilidad. Cuando ustedes se dan un madrazo en algún hueso largo, por ejemplo, están jugando fútbol y llega alguien y les da un patadón a media tibia, a media pierna, lo que le duele no es el hueso, es el periósteo. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿qué otra función tiene el periósteo? El periósteo también permite el crecimiento del hueso, pero aquí vamos a hacer un paréntesis. Para que el hueso crezca a lo largo, se necesita de la metáfisis. Para que el hueso crezca a lo ancho, como yo estoy creciendo ahorita, a lo ancho, se ocupa del periósteo. ¿Me doy a entender? Entonces, para que sus huesos estén anchos, fuertes, firmes, ocupamos el periósteo. Para que ustedes puedan crecer a lo alto, ocupamos la metáfisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué otra función tiene el periósteo? Una muy importante. Cuando ustedes se fracturan, cuando alguien se fractura, en el periósteo tenemos las células que hacen que se repare el hueso, que crean hueso nuevo. Se le llaman a esas células osteoblastos. Entonces, para que una fractura de un hueso pueda pegar, se necesita del periósteo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. el endostio. ¿Qué significa endo? Dentro. Dentro, muy bien. Como le dije la vez pasada, si un día su crush les dice, y su crush estudia medicina, yo te tengo en mi endocardio, significa que los lleva dentro de su corazón. ¿Sale? Entonces, endostio significa que está dentro del hueso. Y el endostio lo vamos a encontrar en la diáfisis por dentro. Es lo que separa la cavidad medular del demás hueso. Es como un forro interno, háganse cuenta, que separa la cavidad medular del hueso compacto. Tiene funciones muy parecidas al periósteo, nada más que uno está por fuera recubriendo todo el perímetro del hueso, excepto donde hay cartílago, que es el periósteo, y el endostio está por dentro recubriendo la cavidad medular del hueso largo. ¿Me doy a entender? Y tiene las mismas funciones que el periósteo, vamos a decirlo así. ¿En qué se diferencian entonces? Uno está alrededor y otro está por dentro. Y otra parte importante de diferenciación del periósteo, del endostio del periósteo, es que en el endostio tenemos las células madre. ¿Han escuchado hablar de las células madre? ¿Sí? Que curan todo, el cáncer, lo enano, que curan la diabetes, que curan el COVID y no sé qué tanta madre están inventando, ¿sí? La realidad es que sí pudiera
pasar todo eso, pero todavía no tenemos la tecnología para aprovechar las células madre, ¿sí? De manera artificial. Obviamente el cuerpo las aprovecha siempre de manera natural. ¿Vale? Entonces, las células madre son las que nos permiten formar nuevas células en el hueso. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahorita estamos hablando de las funciones de las estructuras macroscópicas del hueso, para que las sepan distinguir. ¿Estamos hasta ahí? Y la última que nos queda, ya, es la cavidad medular, que es donde les decía que tenemos el famoso tuétano que ustedes van y piden a la carnicería, que es la médula ósea de la vaca o del toro que se están comiendo. ¿Estamos hasta ahí, chavos? Señorita Judith, ¿pude responder algo de su duda? Parece que se trabó. Muy bien. Siguiendo con la presentación. Bueno, aquí están las funciones de los huesos, de las partes de los huesos. Les voy a dar 3 minutitos para que lo anoten. Pero bueno, esto viene en el Tórtora. O si quieren tomarle captura de pantalla, para que ya después ustedes lo pasen. Ahí viene ya lo que les estaba comentando ahorita. No lo oigo, profe. ¿No me oyen? ¿Ya me escuchan? Ya, ya sí lo oigo. Sí se oye bien, profe. Bueno, Yo sí lo escucho. ok. A veces Sí. está el internet fallando, no sé. A mí me pasa con Megacable, con los datos. Está muy mal la cosa ahorita con esto. De todas maneras, voy a grabar esta clase y la voy a subir a YouTube para que si después la quieren volver a repasar, lo puedan hacer. O quieran dormirse, también les va a servir. Muy bien. Si ya tomaron captura de pantalla, vamos a seguir. Entonces, les comentaba, esta es una radiografía de las piernas de un paciente o de una paciente, ¿sí? Este es parte del fémur, esta es parte de la tibia y este es el peroné, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Se trata de un niño o de un adulto? De un niño. ¿De un niño? De un niño. Niño. ¿Por De qué un creen niño. que se trata de un niño o niña? Porque aún no se puede captar con las gafas. Muy bien, porque, como bien lo dijo su compañero, aún se pueden ver la separación de los huesos. Aquí estamos viendo, fíjense bien, esta es la tibia, ¿sí? Aquí estamos viendo la epífisis proximal, aquí estamos viendo la diáfisis, y entre la epífisis y la diáfisis tenemos la metáfisis, que es esta parte que parece que está fracturado, que está separado, pero en realidad, en los niños, la metáfisis es un cartílago y se le llama cartílago de crecimiento, que les comentaba es lo que nos permite crecer a lo largo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que nos permite crecer a lo largo, la metáfisis. Ahí es cuando estamos creciendo en altura. Yo por eso puedo decir que alguien sigue creciendo viendo radiografías y ver sus metáfisis, a ver si están activas todavía. Ya cuando están cerradas, yo les voy a decir, ¿sabes qué? Pues ya te quedaste con tu 1,50 m de estatura y pues ya no vas a crecer, porque tus metáfisis ya se cerraron. ¿Sale? Y caso contrario, también puedo decir
que alguien sigue creciendo cuando veo que sus metáfisis todavía se están viendo ahí como una separación. Yo cuando era estudiante de medicina, cuando me tocó ver una radiografía de una niña, yo bien asustado le dije al trauma, oiga, está fracturada de todos lados. Pues el trauma nomás se rió, dijo, no, son sus metáfisis, ¿sí? Son sus cartílagos de crecimiento, ¿por qué no se ven? Simplemente porque el cartílago en la radiografía no se ve, ¿sale? Se ve en las resonancias magnéticas o en otros estudios, pero en la radiografía el cartílago no se ve, ¿sale? Entonces, siguiendo con ¿alguna duda hasta el momento? ¿Cómo vamos a clasificar a los huesos? A grandes rasgos, vamos a clasificarlos como huesos largos, como ya los vimos ahorita, donde su longitud, su altura, es más grande que lo ancho, ¿sí? Vamos a clasificarlos en huesos cortos, donde su largo y su ancho son muy parecidos y parecen como cubos. Esos huesecitos cortos los tenemos sobre todo en el pie y en la mano, en la zona que le llamamos el carpo. Luego tenemos huesos planos. Los huesos planos, mande mi cielo, en los huesos planos quiero que lo vean como un sándwich, donde tenemos dos panes, uno por arriba y otro por debajo, y en medio tenemos el jamón, el pollo, lo que le vayan a poner, ¿sale? Entonces, los huesos planos vamos a tener dos capas de hueso duro y una capa de hueso esponjoso en medio, ¿sí? Ahí disculpen, tengo un diablito por aquí a un lado. Les decía que era como un sándwich, donde tenemos dos capas de hueso compacto, que serán como los panes del sándwich, y una capa de hueso esponjoso, que sería como el jamón. Ejemplos de huesos planos, tenemos los huesos del cráneo, el hueso frontal, el parietal, el temporal, y los huesos del omóplato, que son las famosas paletas que les dicen. Ahora, vamos a tener también huesos clasificados como irregulares. Estos huesos irregulares son aquellos que no tienen una forma característica, una forma que podamos decir que se acopla a los que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, los huesos de la columna vertebral, las vértebras, que tienen un montón de picos, arcos, y tienen una forma muy irregular, pues ahí entran en esta clasificación de huesos irregulares. También tenemos huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos son pequeñitos, chiquititos, como una semillita de sésamo. Esos huesos pequeñitos los vamos a tener solamente en lugares donde hay mucha fricción. Hablo de la zona del dedo grueso en el pie, o sea, el dedo gordo del pie y el dedo gordo de la mano. Ahí es donde tenemos los huesos sesamoideos principalmente, y están ahí porque cumplen una función para aliviar mucha de la fricción que se genera en esa zona por las actividades de caminar y las actividades manuales. Luego tenemos huesos suturales o wormianos. Los huesos suturales o wormianos son aquellos en donde vamos a encontrar que se encuentran entre dos huesos planos, ¿sí? Entre dos o más huesos planos. Por ejemplo, en el cráneo. ¿Alcanzan a ver la letra F de la imagen que vemos ahí? Sí. Sí. Ok. La letra F significa que es el hueso frontal. ¿Alcanzan a ver la letra T?
Sí. La letra T significa que es el hueso temporal. La letra E de Ernesto significa que es el hueso esfenoides. Y entre todos esos huesos, entre todas esas letras, tenemos un huesecito chiquito con la letra S. S significa hueso sutural. Entonces, ese hueso sutural tenemos por delante el hueso frontal, por detrás el hueso temporal y por abajo el hueso esfenoides. Entonces, como no tiene nombre, o como puede estar o puede no estar dependiendo cada persona, vamos a decirle que es un hueso sutural. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, punto y aparte, ¿alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿O sí? Digan sin miedo, ¿eh? No se preocupen por tener dudas. Es lo más natural del mundo y lo más saludable es hacerlas saber. ¿Alguna duda hasta el momento? No. No. Ok. Ok, vamos a hablar de la histología. Es Pluto, mi cielo, Pluto. La histología... Ajá, mande. La histología significa, viene del griego histo, que significa tejido, y logía, que significa estudio o tratado. Entonces la histología es la rama de la biología que estudia a los tejidos, sus características, sus enfermedades, sus funciones. También a la histología se le llama la anatomía microscópica porque necesitamos un microscopio para estudiar a los tejidos. Recuerden que los tejidos se componen de células y para poder estudiarlos necesitamos un microscopio. ¿Ven este meme de aquí? Perdón. Que dice, no entregues tu miocardio a quien solo quiere tu epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Saben qué es el miocardio? ¿No? Mio significa músculo, Corazón. cardio, corazón. Miocardio significa músculo del corazón. Y el epitelio plano estratificado solamente lo vamos a encontrar en las mucosas. ¿Saben lo que es una mucosa? No mocosa. Mucosa. ¿Saben lo que es una mucosa? ¿No? La mucosa es un tipo de tejido que secreta sustancias. Por ejemplo, tenemos mucosa en la boca, en la nariz y en los genitales. Entonces, a ver si ya le captan. No entregues tu miocardio a quien solo quiere tu epitelio plano estratificado. ¿Sí? Ley de vida. Búsquense a alguien que los quiera mucho. ¿Sale? Ahora, esto ya lo vimos. La histología es el estudio de las células. ¿Sí? Recuerden que la célula es la mínima porción del protoplasma que tiene existencia independiente, porque la célula tiene su propia membrana citoplasmática, tiene sus propios organelos, tiene su propio material genético y tiene la capacidad de reproducirse. ¿Sale? Y eso es lo que estudia la histología, los tipos de células de los diferentes tejidos. Ahora, vamos a pasar a la histología del tejido óseo. Díganme ustedes, ¿de qué está compuesto? Ahí lo tienen en la diapositiva, el tejido óseo. ¿El tejido óseo será puro hueso nada más? No. De hecho, el tejido óseo está compuesto de 25% de agua, 25% de colágeno y 50% aproximadamente
de sales minerales cristalizadas. Esas sales minerales pues son a base de calcio, de fosfato de calcio y de hidróxido de calcio, que nos van a formar la base que es como hidroxiapatita. Y a la hidroxiapatita se le va a unir carbonato de calcio, magnesio, flúor, potasio y sulfato, que se van cristalizando y se van endureciendo, y esa es la famosa calcificación, que todo es iniciada por los osteoblastos. Obviamente, esto es más complejo de lo que dice esta diapositiva. Primero vamos a empezar por lo más sencillo. En la estructura del hueso. Ustedes saben que el cuerpo humano es como 60 a 70% de agua. Y el hueso, por más duro que sea, no puede obviar esa necesidad de que somos más que nada agua en este mundo. ¿Sale? Ahora, el colágeno. ¿Qué saben ustedes del colágeno, chavos? Vamos a ver. Flor Estrella, ¿qué sabes tú del colágeno? Lo que te venga a la mente, no te preocupes. Colágeno es como ayuda a restaurar la piel, ¿no? Algo así. Exactamente. Yo voy a hablar de mi opinión personal, ¿sale? De mi familia. A lo mejor en mi familia hay una tía quedada, ¿sí? Que ya tiene como 30 y tantos años y nada más no sale ni en rifa. Pero ella quiere salir, tarde que temprano. Y ella, pues es una mujer independiente, gana su buen dinero y todo, y gasta 10,000 pesos al mes en unas cremas carísimas de París que se pone en su bonita cara para mantenerla firme, tensa, elástica y que no le empiece a colgar nada en su hermosa cara. Entonces, todo el mundo les vende el colágeno, que el colágeno para las articulaciones, que el colágeno para la piel, que el colágeno para la gastritis, que el colágeno para el COVID. Bueno, el colágeno es una parte importante de todo el cuerpo humano. Y para sintetizar colágeno, tenemos que tener una buena nutrición, una buena nutrición con proteínas, grasas, etcétera, y nuestro cuerpo va a producir algo de colágeno, pero su producción es limitada. No podemos producir tanto colágeno como lo necesitamos. Y esa producción limitada se deja solamente para las cosas más importantes que tenemos. Por ejemplo, para nuestros huesos y nuestra cicatrización. No para que nos veamos bonitos todo el tiempo. Por eso las cremas usan colágeno, para que nos sigamos viendo bonitos, porque al cuerpo le vale madre la piel. Si necesita darle colágeno al hueso, se lo va a dar al hueso. ¿Estamos hasta ahí? Ok, entonces, el colágeno tiene una función muy importante en el hueso. ¿Ustedes saben, han agarrado hidroxiapatita alguna vez? Nunca escuché de eso. Ok. Si alguna vez la hidroxiapatita es un mineral, es fosfato de calcio y sulfato de calcio, si mal no recuerdo. Y lo encontramos en la naturaleza. O sea, ya está formada, es una piedra quebradiza, ¿sí? Y que se desmorona si tú la aprietas con la suficientemente fuerza. Si nuestro hueso estuviera hecho solamente de fosfato de calcio y hidróxido de calcio, de hidroxiapatita, nuestro hueso se resquebrejaría. Con cualquier madrazo, ¡pum!, se quebraría. Al igual que pasa con los edificios. Hace 50 años, los edificios se hacían de puro cemento. ¿Y qué pasaba? Llegaba un temblor y el montón de edificios se caían. ¿Por qué? Porque al momento de temblar, la estructura, ¿ustedes han visto los edificios cuando tiemblan? ¿Cómo hacen? Como que estuvieran bailando. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que Sí.
edificio se mueve, ¿ok? El cemento, si tú lo doblas, ¿qué va a pasar? Se quiebra, no se puede, no tiene la elasticidad necesaria. Entonces, los arquitectos y los ingenieros dijeron, no, oye, tenemos que hacer los edificios más flexibles, que sigan siendo lo suficientemente duros para sostener 100 pisos, pero también tienen que ser flexibles para que cuando haga mucho viento o tiemble, se puedan doblar un poquito sin romperse. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a hacer primero un esqueleto de acero, y sobre ese esqueleto de acero ya le vamos a poner el cemento, los ladrillos, lo que ustedes quieran. Y así son los edificios que resisten los sismos y que resisten los grandes vientos y huracanes. Lo mismo pasa en el hueso. Diosito, cuando en los 7 días que nos estaba creando, dijo, ok, vamos a hacer los huesos de los humanos muy fuertes, pero también flexibles para que no se rompan al primer madrazo, ¿sale? ¿Y qué hizo? Primero hizo de los esqueletos del hueso un esqueleto por dentro de colágeno, y sobre ese colágeno le puso la hidroxiapatita y los demás minerales. De esa forma tenemos lo mejor de dos mundos. Tenemos la elasticidad del colágeno y la dureza de la hidroxiapatita. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí, no, ni madres. Sí. Más o menos. Okay. Sí. Entonces, gracias a eso, nuestros huesos resisten mucha presión, resisten cierta deformación antes de fracturarse, porque tenemos un esqueleto de colágeno y sobre ese esqueleto de colágeno en el mismo hueso se adhiere la hidroxiapatita. ¿Me doy a entender? Si nuestro hueso fuera solamente la hidroxiapatita sin el colágeno, al primer brinco ya nos hubiéramos quebrado las piernas. ¿Me doy a entender? Sí. Ok. Sí. Vuelvo a la presentación. Ahora, ya les dije, el hueso tiene 25% de agua, 25% de fibras de colágeno, que viene siendo el equivalente a la estructura de acero de un edificio, ¿sí? Y el 50% del hueso son las sales minerales cristalizadas. ¿Alguien ha hecho cemento alguna vez? No. Sí, ¿O alguien ha visto cómo hacen cemento alguna vez? sí, ¿Sí? Entonces, para el cemento le ponen un poquito de arena, un poquito de cemento, de la base del cemento, y le ponen agua y ya se forma el cemento, ¿verdad? Y a veces también le echan un poquito de cal. Entonces, para formar la hidroxiapatita se necesita fusionar fosfato de calcio e hidróxido de calcio en un poco de agua, ¿sale? Y ya se forma la hidroxiapatita. Esta hidroxiapatita se pega al colágeno, y ya pegada la hidroxiapatita al colágeno es cuando ya se le empieza a unir también el carbonato de calcio, el magnesio, el flúor, el potasio y sulfato, y se van cristalizando y endureciendo, y eso nos forma el hueso maduro. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? sí, Ahora, entonces nuestro hueso tiene dos características. Es duro porque tenemos sales minerales cristalizadas, que ya vimos que está formado por hidroxiapatita y los demás minerales. Y es flexible porque tenemos fibras de colágeno. Esto nos da una fuerza tensil que resiste el estiramiento y la ruptura hasta cierto punto.
¿sí? Hasta cierto punto, obviamente. Ahora, vamos a hablar de las células del tejido óseo. ¿Qué células tenemos de tejido óseo en el hueso? Recuerden que el tejido óseo es solamente una porción de los tejidos que tenemos en el hueso. En el hueso tenemos tejido óseo, tenemos tejido grasoso, tenemos tejido conectivo, tenemos tejido nervioso, entre otros. Pero vamos a hablar ahorita del puro tejido óseo. En el tejido óseo vamos a tener 4 tipos principales de células. Primero tenemos las células osteogénicas, luego tenemos los osteoblastos, luego tenemos los osteocitos y luego tenemos los osteoclastos. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, imaginen que son ustedes células del hueso. Imagínense que ustedes son ahorita una célula osteogénica. ¿Saben lo que es una célula osteogénica? ¿Una célula madre? Ok, muy bien dicho. Una célula osteogénica es una célula madre. Como por ejemplo ustedes salieron de la prepa, la mayoría de ustedes, y se dieron cuenta de que ya tienen que crecer y que tienen que dedicarse a algo y pues que tienen que escoger una carrera, a lo mejor, o a lo mejor pueden escoger algún trabajo. Pero ustedes decidieron, entre todas las carreras que había, de licenciados, nutriólogos, médicos, ingenieros, lo que ustedes hicieron ser fisioterapeutas, ¿sí? Entonces, una célula madre es aquella célula que puede diferenciarse en cualquier tipo de célula. Puede decidir ser nervio, puede decidir ser hueso, puede decidir ser estómago, puede decidir ser lo que sea. En este caso, una célula osteogénica es una célula madre que decidió diferenciarse en hueso. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Y estas células osteogénicas las vamos a encontrar en donde creen, en el endostio. ¿Sale? En el endostio, como ya les había comentado. Ahora, entonces tenemos a la madre de todas, a la célula de la cual puede convertirse en cualquier tipo de hueso, que es la célula madre osteogénica. ¿Alguna duda con ella? No. Maestro, como que Mande. se corta. No sé si sea mi internet o... ¿Alguien más se le corta? Pues yo hace rato yo tampoco lo escuchaba, pero ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Parece que el internet tiene altas y bajas. ¿Sale? Bueno, voy a tratar de hablar un poco más lento para que se vaya a escuchar mejor aunque se corte. Segundo tipo de célula. Oiga, profe, Mande. ¿a qué se refieren cuando dicen así igual que el colágeno? Ujú. Algunas cremas dicen que tienen células madre. ¿La qué? Ah, las cremas. Tienen células madre. ¿Qué? Es pura mercadotecnia. Te están viendo el pelo. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Mira, para obtener células madre necesitas irte a la médula ósea de los huesos, ¿sí? Y eso, pues es caro. Y no te la van a vender en una crema de 500 pesos o 1000 pesos, ni en las demás caras, ¿sí? Sí, ya entiendo. Ahora, segundo tipo de célula, osteoblastos. ¿Saben qué significa osteo? Hueso. Hueso. Y blasto significa formación. Si yo les digo, ustedes ahorita son fisioblastos, son fisioterapeutas en formación. Si les digo, ustedes son
licenciado blastos son licenciados en formación, ¿sale? Osteoblastos son las células que forman el hueso, ¿sale? Ahora, quiero que se imaginen una cosa. Ustedes son Witchy Witchy araña, ¿sale? Ustedes son Witchy Witchy araña. ¿Y qué hace? No, es Itsy Bitsy araña. ¿Qué hace Itsy Bitsy araña? ¿Cuál es su función en la vida? Crear telarañas. Tejer telarañas, muy bien. Itsy Bitsy araña tejió su telaraña. Luego, en este caso no vino la lluvia. Lo que vino es un montón de tierra y se pegó a la telaraña. ¿Sale? Así funciona el osteoblasto. El osteoblasto es como Itsy Bitsy araña. El osteoblasto tejió una telaraña de colágeno. ¿Sí? Y a esa telaraña de colágeno vino un montón de tierra y se quedó pegada. Esa tierra se endureció y formó una pared en lo que era esa telaraña. Así funciona el hueso. El osteoblasto crea una red de colágeno y a ese colágeno se le pega la hidroxiapatita y el agua. Y también se le pegan los demás minerales, se secan y ya queda el hueso maduro. ¿Me doy a entender? Ahora, fíjense que Itsy Bitsy araña estaba drogada. ¿Por qué creen que un día se puso bien arriba y la muy suata, Itsy Bitsy araña, hizo una telaraña se cubrió toda, por arriba, por abajo, por la izquierda, por derecha, por delante y por atrás. Hizo una cápsula de telaraña. ¿Sí? Entonces, vino el montón de tierra y ¿qué pasó? Pues ya se quedó ahí, ya no pudo salir y se endureció. Hizo una cápsula alrededor de ella de material, de tejido óseo. El osteoblasto, cuando al hacer su telaraña de colágeno y que llega la hidroxiapatita y los demás minerales, queda encerrado. Y dice el osteoblasto, ya que se le pasó lo grifo, ah caray, pues ya me quedé encerrado aquí. Me voy a convertir en un osteocito. Así, el osteoblasto se convierte en una célula ósea madura. El osteoblasto pasó a ser un osteocito, ya que creó el hueso todo alrededor de él, ya no se pudo salir y ahí se quedó y se hizo una célula ósea madura. ¿Me doy a entender? Ahora, el osteoblasto no fue tan suato, porque dejó una ventanita donde le llegaban nutrientes, donde le llegaban la comida, donde le llegaba oxígeno, y ahí pudo vivir mucho tiempo, ¿sí? Pero un día se hizo viejo y llegó la mala salvatrucha, que le vamos a decir que era el osteoclasto. Llegó el osteoclasto y destruyó su casa y mató al osteocito. ¿Por qué? Porque tenía que llegar otro nuevo osteoblasto a formar hueso nuevo. Si el osteoblasto, con B de burro, osteoblasto, forma hueso, el osteoclasto lo destruye casi siempre para generar después otro hueso nuevo. ¿Me doy a entender? Sí. Ok. Entonces, volvamos a la presentación.
vamos a tener ¿pueden ver ya la diapositiva? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, fíjense bien, voy a leerles. Células osteogénicas. Son células madre no especializadas. Son las únicas células óseas que realizan división celular. Las células resultantes se transforman en osteoblastos, ¿sí? Y estas células osteogénicas se encuentran en el endostio. ¿Alguna duda con esto? No. Ahora, siguiente, osteoblastos. Son las células formadoras de hueso que sintetizan y secretan fibras de colágeno y otros componentes para que se pueda construir la matriz osteoide, que es a base de hidroxiapatita, donde se inicia ya también la calcificación. Y cuando maduran, cuando acaban de hacer su formación de hueso, se van a convertir en osteocitos. Los osteocitos son células óseas maduras y son las principales células del hueso y mantienen su metabolismo diario a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. Luego tenemos los osteoclastos. Los osteoclastos son células que liberan poderosas enzimas lisosómicas y ácidos que digieren los componentes minerales y proteicos de la matriz celular subyacente. Háganse cuenta que los osteoclastos son los pozoleros de los cárteles de las drogas. A todos los que quieren desaparecer los destruyen en ácido para que no quede huella, ¿sí? Así los osteoclastos generan ácidos para destruir el hueso viejo para que pueda llevarse el proceso de resorción ósea del hueso viejo y que pueda ser sustituido por hueso nuevo. ¿Me doy a entender? Sí. 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 Entonces, ahora vamos a hablar del tejido óseo, de los dos tipos de tejido óseo. Vamos a tener dos tipos de tejido óseo principalmente. El tejido óseo compacto o denso, que es el 80% del hueso, y el otro 20% del hueso está formado por tejido óseo esponjoso o trabecular. Se le llama así trabecular porque tiene el aspecto de una esponja. ¿Estamos? El tejido óseo compacto es el que vemos aquí. Este que vemos aquí, que está muy pegadito uno con otro. Y es el hueso principalmente que vemos en la diáfisis, en el de hueso duro. Este hueso compacto se va a organizar en sistemas llamadas osteonas, como ostión, pero con E. Osteona. Estas osteonas son como una cebolla, háganse cuenta, ¿sí? Son como una cebolla donde tenemos varias laminillas, varias capas que están organizadas una alrededor de otra. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Ok. En estas osteonas Sí. vamos a tener las células óseas maduras, que son los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Miren, ¿pueden ver esta parte de abajo de la diapositiva aquí? Sí. Ok, fíjense bien. ¿Ven esta laminita, esta como lagunita pequeñita aquí? Que en medio tiene un puntito. Sí. Ok. Ese puntito que ven ahí es itsy bitsy araña, es el osteocito,
¿sale? Como les decía, Itsy Bitsy Araña andaba grifa y tejió un montón de telaraña alrededor de ella que acabó solidificándose y quedó encerrado ahí. Y se convirtió entonces en un osteocito o célula ósea madura. Entonces, aquí tenemos un osteocito, aquí tenemos otro osteocito, aquí tenemos otro osteocito, otro osteocito, otro osteocito y otro osteocito. El osteocito es el puntito que vemos dentro de esta laguna y todo alrededor del osteocito es la telaraña de colágeno que se solidificó. Y todo esto se va a organizar en estas laminillas que van a formar parte de la ostiona que vemos aquí arriba, ¿sí? Ostiona o conducto haversiano también se le puede llamar. Y así el hueso compacto está formado por un montón de ostionas, todas organizadas, todas pegadas entre sí. ¿Me doy a entender? Sí. Okay. Entonces, yo les comentaba que Itsy Bitsy Araña dejó una ventanita por donde le llegaban los nutrientes. Esta ventanita son estas laminillas por donde le llega el oxígeno, los nutrientes para que esté viva. Y luego les dije también que iba a llegar el osteoclasto a darle matarile. Miren, aquí esta cosita verde que ven por aquí es el osteoclasto que va destruyendo el hueso viejo para formar el hueso nuevo. Le va a dar matarile al hueso viejo y al osteocito para que llegue después el osteoblasto y forme otra vez hueso nuevo y fuerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, el hueso esponjoso o trabecular, imagínense una esponja. ¿Cómo es la esponja si la ven de cerquitas? Es como un enmarañado, como un panalito que tiene mucho espacio por dentro. Por eso la esponja puede absorber agua, ¿verdad? Porque la capta entre sus espacios. Entonces, así es el hueso esponjoso. El hueso esponjoso lo vamos a encontrar principalmente en las epífisis y también un poquito en la diáfisis antes de llegar a la cavidad medular. Entre el hueso compacto y la cavidad medular vamos a tener un poquitito de hueso esponjoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, el hueso óseo, el tejido óseo compacto, vamos a ver que el espacio, viéndolo como una cebolla, el espacio entre una laminita y otra se le llama laminillas concéntricas. Y entre esas laminillas vamos a tener las lagunas donde tenemos los famosos osteocitos que ya habíamos visto, ¿sí? Y el hueso esponjoso o liviano, aquí ya no vamos a tener ostionas, vamos a tener las trabéculas, que es como la esponja que les comentaba. ¿Me doy a entender? Sí. Ok. Ahora, formación de hueso. No me voy a meter en esto porque ya no nos queda mucho tiempo. Pero nada más grábense que tenemos dos formas de formar hueso. Osificación intramembranosa y osificación endocondral. Copien o anoten esta diapositiva, ¿sí? La osificación intramembranosa es cuando el hueso se forma directamente a partir del parénquima, del mesénquima, perdón, y la osificación endocondral es cuando el hueso se forma a partir del cartílago, de un molde de cartílago hialino, que a su vez este molde se forma a partir del mesénquima. Para no extenderme mucho en esto, imagínense ustedes, cuando ustedes eran ni siquiera eran feto todavía, ustedes eran todavía un montón de células, fue un cigoto, y se empiezan a reproducir de manera alocada para formar los diferentes tipos de células
en las primeras semanas del embarazo. En ese entonces, ustedes nada más eran un mesénquima, que eran un montón de células madre que se iban organizando. Entonces, en el mesénquima, para formar hueso, se podían formar de dos formas. Primero, del mesénquima, primero se hacían tejido óseo y listo, o del mesénquima primero se hacían cartílago o colágeno y ya después se transformaban en hueso, pero al final eran hueso, ya sea que se formaran directamente a partir del mesénquima o previamente de un molde de cartílago, que a su vez este molde de cartílago venía del mesénquima. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, esas son los dos tipos de osificación. Con esto pudiéramos llevarnos 2 horas de clase, pero no tiene caso perder tanto tiempo en eso porque el tiempo es oro. Ahora, el crecimiento del hueso, esto ya se los expliqué. El crecimiento del hueso se puede dar a lo largo y a lo ancho. A lo ancho se da a partir de ¿qué? A partir del periósteo, y a lo largo se da a partir de la metáfisis. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, por ejemplo, esta imagen de aquí. Déjenles vuelvo a compartir porque no estoy compartiendo. ¿Ven esta imagen de aquí, verdad? Son radiografías de niños, donde apenas sus huesos se están formando. Quiero que pongan atención en esta parte de la presentación. ¿Ven las dos puntas de flecha blancas? Sí, ¿Sí? ¿Alcanzan a ver estos hilitos o estas líneas blancas que se ven aquí? Sí. sí, sí. Fíjense bien. Este huesito de aquí es el radio y esta es su diáfisis, esta es su metáfisis y esta es su epífisis. ¿Me doy a entender? Sí, Ahora, fíjense bien, estas líneas que ven aquí, significa que aquí, antes estuvo aquí la metáfisis, pero formó hueso nuevo y se recorrió para acá. Aquí estuvo la metáfisis, formó hueso nuevo y se recorrió para acá. Y ahorita ya vamos hasta por acá. ¿Me doy a entender? Esta es la forma en la que se va apilando hueso nuevo en la metáfisis para hacer más larga la diáfisis. Y aquí tenemos la epífisis. La epífisis no crece. La epífisis nada más se va recorriendo cuando la diáfisis se va alargando gracias a la metáfisis. ¿Me doy a entender? sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿y por qué aquí está hueco o qué está pasando? Recuerden que muchos de los huesos, la mayoría de los huesos se forman a partir de un molde de cartílago por una osificación endocondral. Y como el cartílago no se ve, por eso en la radiografía no se ve esto. No es que aquí esté hueco, es que aquí hay un molde de cartílago que cuando vayamos creciendo se va a ir osificando. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí, Ok. Ahora, se dejó de compartir, ¿verdad? sí. Sí. Un segundo. Estoy tratando de que esto vuelva a funcionar. Ahí va. Ahora, vamos a hablar rápidamente de la remodelación ósea. La remodelación ósea es el reemplazo permanente
del hueso del organismo. Todo el tiempo, el 5% de nuestro hueso se está remodelando. ¿Por qué? Porque el hueso también envejece, el hueso también se daña y tiene que ser reemplazado. Al año, el 20% de nuestro hueso esponjoso se renueva y también el 4% de nuestro hueso compacto. ¿Por qué más el hueso esponjoso? Porque como está esponjoso, se daña más al caminar, al correr, al cargar cosas pesadas, entonces se tiene que reemplazar con mayor frecuencia. Todo el tiempo nuestro hueso se está reemplazando. ¿Podemos hacer que el hueso se reemplace más rápido? Claro que sí. Con actividad física, el hueso sufre microfracturas, microtraumatismos, y eso estimula que se forme hueso nuevo más rápido de lo normal que si estamos nomás acostados en el sillón rascándonos la panza, ¿sí? También el crecimiento del hueso puede favorecerse haciendo actividad física. Por eso se recomienda en los niños que hagan actividad física para que crezcan lo que deben de crecer, ¿sale? Pero también todo en exceso es malo. Si uno hace demasiada actividad física, puede detener el crecimiento del hueso. Entonces es muy importante tener un equilibrio. Pero sí, quiero que se les quede en la mente que el hueso constantemente se está remodelando, se está recambiando. Hay enfermedades en las cuales se puede alterar el crecimiento y la remodelación del hueso. Primero que nada, cuando nosotros nos faltan minerales y vitaminas, nuestro hueso se puede detener su crecimiento. ¿Quién crece más? ¿Un niño desnutrido o un niño bien nutrido? Un niño bien nutrido. Obviamente, porque si tú quieres hacer una casa, necesitas material, necesitas ladrillos, cemento, vigas, todo eso. Si tú tienes todos los materiales, puedes hacer una casa más alta, pero si te faltan materiales, pues vas a hacer una casa más pequeña. ¿Me doy a entender? Entonces, nuestro cuerpo necesita tener todo para poder funcionar y poder crecer. Por ejemplo, necesita minerales, calcio, fósforo, flúor, magnesio, hierro y manganeso. Si ellos faltan, pues no vas a poder crecer. Por eso su madrecita, cuando eran chiquitos, les daba su chocomil o su calcetose todos los días, porque ella, muy en su fondo, creía que de verdad funcionaban esas madres, porque les daba los minerales necesarios para crecer. ¿Sale? Ahora, Danonino. su danonino para que siguieran creciendo, pura azúcar. Ahora, también se ocupan vitaminas. Se ocupan tener las vitaminas de nuestra dieta. Nosotros no podemos producir ni minerales ni vitaminas, tenemos que comerlas. Por eso es muy importante tener una alimentación balanceada, una alimentación completa que incluya vitaminas y minerales. Por ejemplo, ocupamos para que nuestro hueso pueda crecer vitamina C y vitamina A, además del complejo B y de vitamina K. Si alguna de estas vitaminas faltan, y son más obviamente, pero estas son las más importantes. Si alguna de estas vitaminas llegan a faltar, nuestro hueso va a dejar de crecer. Por ejemplo, la vitamina C, por poner nada más un ejemplo, es muy importante para la síntesis de colágeno, ¿sí? Entonces, en la época de los piratas, que pasaban los piratas o los marineros largos meses en el mar, los piratas tenían que llevar mandarinas o tenían que llevar naranjas o limones o cualquier cosa que tuviera vitamina C, porque las tenían que estar comiendo. ¿Por qué creen? Porque la vitamina C es importantísima para poder generar colágeno. Porque los piratas se dieron cuenta que sin comer naranjas, al estar varios meses en el mar, sus viejas heridas que se hacían del machetazo por andar peleando con otros piratas, se abrían. ¿Por qué? Porque las cicatrices necesitan de colágeno para pegar.
Y si ustedes pasaban mucho tiempo sin tomar vitamina C, no se podía producir colágeno y las heridas se abrían. Una herida de 30 años se te volvía a abrir por la falta de vitamina C. Al inicio pensaban que era una maldición, la maldición del no sé qué. Pero ya después se dieron cuenta que comiendo mandarinas, esas heridas se volvían a cerrar de vuelta. ¿Sale? Entonces, si alguna de estas cosas falla, el crecimiento del hueso se va a ver alterado. Pero también necesitamos hormonas, ¿sale? Necesitamos hormonas para poder crecer. Los niños y niñas necesitan hormonas para poder crecer. Por ejemplo, la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona que se produce en la glándula hipófisis en nuestro cerebro y es la que nos hace crecer, es la que estimula a los osteoblastos, es la que estimula nuestro cartílago de crecimiento para que podamos crecer. Por ejemplo, alteración, los enanitos, el enanismo puro, como ¿alguien vio la oreja y algo más alguna vez de repetición? Sí, un poco, Sí. sí. Ella es una enanita. A ella le faltó hormona de crecimiento. No se vayan a confundir con los pacientes con acondroplasia, que también están chaparritos, pero ellos están enanitos porque tienen un problema genético en la síntesis de colágeno. ¿Sale? Ahora, si te sobra hormona de crecimiento, ¿qué va a pasar? En la niñez vas a tener gigantismo. Te vas a desarrollar gigantismo. Ahora, bien, a él le gustan grandotas para que les peguen. ¿Sí? Enanismo es falta de hormona de crecimiento. Ahora, ¿a quién se parece este carnal? A Shrek. A Shrek. ¿Por qué se parece a Shrek? Porque él tuvo un exceso de hormona de crecimiento no en la niñez para tener gigantismo. Lo tuvo en la edad adulta y por eso generó demasiado colágeno y ese colágeno se le fue a la nariz, a las orejas, a la boca, al mentón y por eso tiene esa cara como de ogro porque tiene mucho colágeno. A él sí le sobra colágeno. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Miren, a los que les gustaba la lucha libre, este don tuvo gigantismo y acromegalia, tuvo las dos cosas. Tuvo gigantismo porque tuvo mucha hormona de crecimiento en la niñez y también tuvo acromegalia porque tuvo mucha hormona de crecimiento todavía de adulto, ¿sí? Porque no lo operaron cuando debían de operarlo. Y quedó así con la facies como de ogro y bien gigante. Vean, las manotas que le quedaron a este don por tener acromegalia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que te genera la hormona de crecimiento. O también, cuando tienes tú algún problema para sintetizar colágeno por alguna causa genética, como en la osteogénesis imperfecta, que se le llama enfermedad de los huesos de cristal, vas a tener tú múltiples fracturas y tus huesos no van a tener la suficiente dureza porque el colágeno no está correctamente hecho y tus huesos se van a arquear y vas a tener muchas fracturas. Aquí ven estos chipotes que se ven por todos los huesos, es porque han tenido fracturas en todos esos huesos. ¿Me doy a entender? Miren. Eso es por tantas fracturas que han tenido. Esta persona ya es una persona adulta. Y pues terminan en cirugías donde les colocan grandes clavos para tratar de mantener la estructura de los huesos. ¿Sí? Y como es algo genético, se lo pueden pasar a sus hijos. No solamente al primero, también al segundo. ¿Sale? Ahora, vamos a ver rápidamente las fracturas. ¿Saben lo que es una fractura ustedes, verdad? Sí, rompimientos del hueso en diferentes formas, ¿sabes? Es cuando un hueso se interrumpe, su continuidad se interrumpe por cualquier causa, motivo, razón o circunstancia. Obviamente, las más comunes son los FCs. ¿Saben lo que es un FC? ¿No?
F, che. Un fuerte chingadazo, ¿sí? Las fracturas casi siempre son por F-che, fuertes chingadazos que te rompen el hueso porque ese F-che superó la elasticidad del hueso y lo rompió. ¿Estamos de acuerdo? Una fractura, ¿cómo pega? Pues pega porque tus osteoblastos hicieron su trabajo y formaron hueso nuevo para unir los dos extremos del hueso fracturado. ¿Por qué nos ponen un yeso cuando nos fracturamos? Porque para que pueda pegar el hueso necesita estar inmóvil para que se pueda unir. Imagínense que ustedes quieren unir las dos patas de una mesa. Bueno, una pata de una mesa se les quebró y quieren pegarla. Pero la pata se está moviendo para arriba y para abajo. Nunca se va a poder pegar con la cola loca lo que le vayan a poner. Por eso ponemos un yeso, para que no se muevan los extremos y los osteoblastos puedan fusionar el hueso, un hueso con otro. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, para hacer que el hueso no se mueva, es por lo que ponemos cabestrillos o férulas para inmovilizar el hueso. Cuando una férula no es suficiente para hacer que el hueso no se mueva, podemos poner placas o tornillos para que esos huesos queden bien fijos y el cuerpo pueda hacer su trabajo de pegar el hueso. Ojo, las placas no pegan el hueso. Las placas mantienen el hueso en su lugar y los tornillos mantienen el hueso en su lugar para que el cuerpo pueda hacer su trabajo. ¿Me doy a entender? O sea, quien pega el hueso es nuestro propio cuerpo. Lo que hacen las placas y tornillos y lo que ustedes quieran es dejar ese hueso en su lugar para que el cuerpo pueda hacer su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Ok, vamos a dejarle aquí por hoy, chavos. La siguiente clase vamos a ver ya huesos del cráneo. Obviamente, esta clase está diseñada para 4 horas, pero nada más tenemos 3 horas. Y con las dificultades que tenemos por las clases en línea, pues no puedo terminar de ver bien el tema, pero al menos ya les dije los puntos más importantes. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Muy bien. Voy a subir esta clase a YouTube por si después tienen alguna otra duda o pregunta pueden revisar la clase en línea. ¿Sale? Okay. Entonces, siguiente clase toca huesos del cráneo. Espero su tarea del día de hoy. Nos estamos viendo. Saludos.